La fecha era martes, 29 de mayo de 2012. Michelle Mogby se despertó a las 5 a.m. para llegar a tiempo al trabajo. Michelle, empleada de Thermo Fisher Scientific durante 16 años, trabajaba en un parque industrial cerca de Florence, Kentucky. Era muy querida y proporcionaba una presencia positiva en el lugar de trabajo. Michelle conoció a su esposo, Dan Mogby, en Thermo Fisher Scientific. Él también trabajó allí. Michelle y Dan tenían 2 hijas pequeñas, Madeline y Carly. Disfrutan pasar tiempo con ellas, así como con sus familias y amigos. Michelle llegó al trabajo a las 5:53 a.m. del 29 de mayo, mientras que Dan tenía el día libre. Michelle trabajaba como representante de logística y se encargaba de la nómina. Michelle procesaba la nómina cada 2 semanas, los lunes. Ella comenzaría a trabajar a las 6 a.m. todos los lunes, para poder llegar a la oficina central en Pittsburgh a las 8 a.m. En los días en que no recibía un cheque de pago, comenzaba a trabajar alrededor de las 7 a.m. Ese día, 29 de mayo, era un martes y Michelle generalmente comienza a trabajar a las 7 a.m. los martes. Pero el día anterior, el lunes 28 de mayo, era el Día de los Caídos, así que fue a trabajar temprano el martes para recibir su cheque a tiempo. Aproximadamente 1 hora después de que Michelle llegó al trabajo, el gerente de operaciones fue al piso donde estaba ubicada su oficina. Michelle seguía ausente. Se sorprendió porque se suponía que ella estaba llenando unos formularios, pero lo atribuyó a un retraso. Decidió regresar en 20 minutos y fue a preparar café. Pero apenas había llegado cuando el conserje, David Dooley, lo llamó. Parecía sorprendido y afirmó que vio manchas rojas en la alfombra fuera de la oficina de Michelle. David estaba aterrorizado y dijo que no tenía idea de dónde venían las manchas porque había estado limpiando esa mañana. El gerente de operaciones intentó abrir la puerta, pero la oficina estaba cerrada con llave. Decidió buscar a Michelle y ver si necesitaba ayuda. La búsqueda no fue larga. Encontró a Michelle tumbada boca abajo en la esquina de su oficina. Había sido severamente golpeada, con las manos atadas detrás de la espalda y amordazada. Llevaba una bolsa de plástico sobre la cabeza. Había numerosas salpicaduras de sangre y un rastro de sangre que conectaba su oficina con el lugar donde se descubrió su cuerpo. Su cuerpo fue descubierto a 40 pies de su oficina y, a juzgar por el rastro de sangre, parecía que la habían arrastrado todo el camino. Michelle había sido brutalmente asesinada. El gerente de operaciones marcó inmediatamente el 911. Según la policía, no se cree que Michelle haya entrado a la oficina esa mañana. Fue asesinada antes de que pudiera recuperar sus llaves. El asesino intentó entrar en la oficina. La cerradura mostraba signos de haber sido forzada. La autopsia reveló que tenía al menos 4 golpes en la cabeza con un objeto pesado, un brazo fracturado y numerosas contusiones. El patólogo forense que realizó la autopsia declaró que Michelle no murió de inmediato, sufrió una fractura de cráneo, daño cerebral y cortes extensos en los brazos y las piernas. Testificó que el patrón de las heridas en su cabeza corresponde al dispensador de cinta. Michelle, según el médico, fue golpeada en la espalda y se desplomó después del primer golpe. Ella golpeó la esquina de la pared y sufrió una contusión hepática. Michelle probablemente perdió el conocimiento en ese momento. El asesino luego agarró su brazo derecho e intentó arrastrarla a un área menos concurrida. Y fue entonces cuando el miembro se fracturó. Sin embargo, aún quedaban preguntas. ¿Por qué nadie oyó su grito? ¿Por qué estaban atados sus dedos de las manos y de los pies? ¿Y por qué no llevaba zapatos? La policía llegó a la casa de Mark B. y llevó a Dan a la estación. Como cónyuge, él era el principal sospechoso. Tenía una coartada cuestionable, afirmando que estaba dormido en el momento alegado del asesinato. Sin embargo, nadie pudo corroborar sus palabras. Para librarse de la sospecha, los investigadores sugirieron que Dan se sometiera a una prueba de polígrafo. La prueba reveló que Dan probablemente no estuvo involucrado en el incidente. La investigación reveló que había 13 empleados presentes en el momento del crimen. Según el gerente de la empresa, la oficina y el almacén estaban fuertemente custodiados, y solo aquellos con un pase específico podían entrar. Sin embargo, debido a que faltaban las grabaciones de CCTV dentro del edificio, el círculo de sospechosos se redujo, y solo los empleados de ese piso, supervisores y limpiadores, tenían acceso al departamento de contabilidad. Ahora tenían que registrar las oficinas, almacenes y vehículos de los sospechosos. El caso es que el perpetrador o cambió de ropa y la escondió en algún lugar del coche o del edificio, o huyó inmediatamente después del asesinato y destruyó las pruebas. Los detectives examinaron las grabaciones de vigilancia del estacionamiento. Solo un camión salió del estacionamiento esa mañana, alrededor de las 6.
1:31 a.m., pero regresó a las 7 a.m. de manera bastante sospechosa. El camión pertenecía a David Dooley. Trabajaba como conserje para Thermo Fisher. Su esposa también trabajaba como conserje. La pareja fue interrogada por separado. David fue muy persuasivo. Según su versión, se quedó dormido porque había pasado la noche cuidando de su esposa, quien había sido envenenada por algo, y habían pasado la mayor parte de la noche despiertos. Tenía la intención de tomarse la noche libre para cuidar de su esposa, pero ella lo convenció de trabajar el turno y le prometió avisarle si se sentía mal. David llegó al trabajo alrededor de las 6 a.m. Solo tuve tiempo de limpiar el almacén y vaciar los cubos de basura en las oficinas. Luego llamó a su esposa, Janet, para ver cómo se sentía. Pero ella no contestó. Tenía miedo de que se hubiera desmayado. David se subió inmediatamente a su coche y condujo a casa. Regresó al trabajo y encontró las mismas manchas rojas en la alfombra. El detective Bruce McVeigh, de la oficina del sheriff del condado de Boone, quien estaba trabajando en el caso, escuchó la historia de David y se sorprendió por las zapatillas impecables del sospechoso. Todos los conserjes llevaban zapatos especiales con manchas de detergente y suelas desgastadas. David estaba vestido de manera ordenada ese día, con zapatillas limpias. David Dooley y sus compañeros de trabajo también expresaron preocupaciones sobre su apariencia. Además, afirmó haber vaciado los cubos de basura de la oficina. Aún así, estaban llenos esa mañana. Joe Sigert, un empleado del almacén, dijo que vio al sospechoso no muy lejos de la oficina de Michelle, y vio a David salir del trabajo alrededor de la 1:30 a.m. Parecía asustado o deprimido. Afirmó que el historial criminal del sospechoso por robo y posesión de un arma de fuego en 1996 empeoró aún más la situación. El testimonio del cónyuge de Janet David fue menos detallado. Según ella, David salió a trabajar esa mañana y no regresó hasta después del almuerzo. Luego recordó que su esposo llegó a casa alrededor de las 6:40 a.m. Se había rasgado los pantalones en el trabajo, se cambió rápidamente de ropa y volvió a entrar. David fue llamado de nuevo para ser interrogado, pero se mantuvo firme. No había pantalones rasgados. Quizás el cónyuge estaba confundido acerca de algo. Ella estaba imaginando cosas debido a su condición. El testimonio de David hizo que Janet dudara de su memoria. Ella afirmó que tenía problemas auditivos severos y no había oído llegar a David a casa. Tenía fiebre alta ese día. Sin embargo, cuando despertó, descubrió unos pantalones sucios y rasgados colgando de la silla. Por eso asumió que su esposo había llegado para cambiarse de ropa. El testimonio de Janet no era el más fiable. Ella había sido inconsistente por la mañana debido a la deshidratación y la fiebre. Era sospechoso que el testimonio de la pareja no coincidiera, pero no tenían motivos. Michelle era la jefa de recursos humanos, así que conocía muchos secretos de los empleados. Sin embargo, otros empleados del departamento de contabilidad informaron que Janet y Michelle se llevaban bien. Sin embargo, los detectives determinaron que aún había un motivo. Según su versión, Michelle se suponía que debía hacer la nómina y el papeleo por la mañana. David intentó entrar en su oficina temprano en la mañana, sabiendo que Michelle normalmente llega a las 7 a.m. el martes. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba planeado. Michelle llegó al trabajo a las 5:53 a.m. y vio a David intentando forzar la cerradura de su oficina. No podía dejarla ir, así que cometió el asesinato. Michelle era arrogante y tenía un carácter explosivo, lo que podría haber exacerbado la situación. David descubrió las manchas muy rojas, y él fue el único que salió del trabajo esa mañana. El arma del crimen nunca fue encontrada, pero él pudo deshacerse de la evidencia. David y su esposa Janet trabajaban en turnos diferentes, pero él falsificó firmas en las hojas de tiempo y puso horas ficticias para ella, resultando en el doble del pago que deberían haber recibido. El detective asumió que Michelle lo había atrapado falsificando documentos. Tenía la intención de colocarlos en su escritorio, pero el plan fracasó. Los investigadores sabían que él era culpable, pero solo había pruebas circunstanciales. David fue acusado de asesinato, secuestro y manipulación de pruebas. Durante el juicio, el jurado descubrió que no se encontró ningún arma del crimen, ropa ensangrentada ni huellas dactilares, solo tenían el extraño comportamiento y apariencia del acusado. Se le exigía usar botas especiales con punta de acero mientras estaba de servicio. Esa mañana, sin embargo, regresó a casa con zapatillas blancas nuevas y ropa limpia. Además, él fue quien descubrió las manchas de sangre y cambió su historia varias veces. El jurado condenó a David Dooley, de 45 años, por asesinato y manipulación de pruebas físicas.
El jurado deliberó durante más de 6 horas antes de condenar a David por asesinato y manipulación de pruebas. Fue condenado a cadena perpetua más 5 años por manipulación de pruebas. En la audiencia de sentencia, David declaró que había sido víctima de un juicio injusto. Es completamente injusto cómo me han tratado. No me dieron suficiente tiempo para defenderme adecuadamente. También me siento engañado. Solo sé que no maté a Michelle Mogby. Me mantengo firme en ello y seguiré luchando. El veredicto de culpabilidad fue efímero. Se ha ordenado un nuevo juicio. En 2016, solo 2 años después del juicio de David, un asistente legal en la oficina de la fiscal del Commonwealth del condado de Boone, Linda Talley Smith, descargó 12 gigabytes de información de los servidores de la oficina del fiscal del Commonwealth en una memoria USB. Linda fue la fiscal principal en el caso de David, y la memoria USB fue entregada a la oficina del fiscal general de Kentucky. Esa memoria USB llevó al descubrimiento de grabaciones de vigilancia que no se habían compartido previamente con la defensa. Solo 10 horas antes de que Michelle fuera asesinada, una persona no identificada intentó entrar en el edificio donde ella trabajaba. Además, la memoria USB reveló información adicional. Hubo alegaciones de que el detective principal del caso, Bruce McVeigh, de la oficina del sheriff del condado de Boone, pudo haber mentido durante el juicio de David. Se retiró y se completó la investigación interna sobre las acusaciones. Se reveló que Bruce y Linda estaban teniendo una aventura, pero ellos afirmaron que comenzó después de que terminó el juicio. Un juez dictaminó que el video de vigilancia era una prueba crucial que había sido retenida de la defensa. Así, se ordenó un nuevo juicio. La acusación se basó en las mismas pruebas que en el primer juicio. La defensa siguió una estrategia ligeramente diferente. En el segundo juicio de David, enfatizaron que el caso en su contra era puramente circunstancial y que cualquier otra persona podría haber asesinado a Michelle. Le dijeron al jurado que debían investigar la posibilidad de que Dan estuviera involucrado. Estaba motivado por el dinero. La defensa afirmó que Dan contrató a alguien para matar a Michelle. Después de que Michelle murió, Dan recibió más de $700,000 con 0 centavos en seguros de vida y retiró $400,000 con 0 centavos en efectivo. La defensa lo interrogó sobre un pago específico. Dan le dio a Chris Black un cheque de $10,000 con 0 centavos. Chris era amigo de Dan. También trabajaba para Thermo Fisher Scientific. El cheque le fue dado unos meses después de que Michelle muriera. La defensa le preguntó a Dan por qué. Le dio a Chris un cheque de $10,000 con 0 centavos y dijo que no podía recordar. El abogado de Dan McVeigh argumentó que gastó todo el dinero en los niños y el cheque. Estaba demasiado devastado para recordar algunos de los detalles. El trabajador del almacén Joe Sager también testificó durante el nuevo juicio de David Dooley. Siegert había estado con Thermo Fisher Scientific durante más de 30 años y conocía a todos los empleados. Según él, llegó al trabajo a las 4:50 a.m. y había mucho movimiento en el almacén debido al día libre. Además, era fin de mes. Joe Siegert tenía las llaves del almacén y era quien llegaba temprano cada mañana para abrir las puertas. Durante un tiempo, se mantuvo al margen y ayudó con la descarga de camiones. Y a las 5:30 a.m. llevó la documentación a la oficina. Michelle aún no estaba presente. No vio a David Dooley, lo cual era inusual dado que David normalmente estaba limpiando el almacén o las oficinas a esa hora. Joe vio a Michelle alrededor de las 5:53 a.m. Ella acababa de llegar al trabajo, tomó las hojas de horas del mostrador y entró a la oficina. Él fue la última persona que la vio con vida. Joe se encontró con David Dooley justo antes de las 7 a.m. Se sentó en la parte trasera del almacén, llorando y temblando. Luego, alrededor de las 7 a.m., David se excusó y se fue a casa a cambiarse de ropa. Joe, el testigo principal, dio un testimonio inexacto con algunos errores de tiempo. No obstante, fue admisible. Según Joe, Michelle pudo haber sido una mujer agradable en la vida real después del asesinato, ya que fue varios años después. Sin embargo, en el trabajo, ella y su esposo frecuentemente no mostraban respeto a los empleados. Joe admitió que a muchos empleados no les gustaba la pareja. Expertos en ADN de un laboratorio criminal independiente compararon el ADN masculino encontrado en los objetos de la escena del crimen con el ADN de Dan David. Un experto testificó que el perfil de ADN de Dan no podía ser excluido de la camiseta de Michelle como un contribuyente significativo.
El perfil de ADN de David no podía ser ignorado como un contribuyente menor. Testificó que 1 de cada 7 hombres caucásicos americanos no podía ser excluido debido a sus características similares. La defensa también le dijo al jurado que había mucha sangre en la oficina, pero no se encontró ninguna en la camioneta de David. La defensa argumentó que había muchas otras personas que tenían la oportunidad y la motivación para matar a Michelle. Afirmaron que el problema era que no fueron investigados a fondo. Dan Mogby también estaba presente. Estaba siendo interrogado como sospechoso. Dan era el gerente del departamento. Podría haberle dado acceso al almacén a cualquiera. Se descubrieron hachas sospechosas en su coche, que supuestamente había comprado en una venta, pero nunca pudo explicar por qué gastó todo el dinero que recibió de la compañía de seguros. Sin embargo, por alguna razón, aún no pudo pagar el memorial de Michelle y siguió endeudado por los servicios funerarios. Además, antes del incidente, la pareja debía $70,000 con 0 centavos. Dan me aseguró que no sabía nada al respecto y que su esposa se encargaba de las finanzas. 2 semanas antes del asesinato, compró una computadora e instaló un programa para eliminar y cifrar archivos. Alrededor de las 8:09 a.m. los investigadores descubrieron a Dan ejecutando el programa. Recibió una llamada de empleados de Thermo Fisher Scientific. Su coartada no pudo ser confirmada, porque los niños estaban pasando la noche en casa de sus padres, y se desconocía quién intentó entrar en el edificio 10 horas antes del incidente. Finalmente, la abogada defensora Diana Dennison enfatiza al jurado que el estándar para el juicio no es si David podría haber cometido el crimen, probablemente lo hizo, o podría haberlo hecho a través de un proceso de eliminación. En cambio, enfatizó que el criterio clave es la duda razonable, que ella cree que la fiscalía no logró demostrar. Dennis argumentó que las pruebas presentadas no establecieron un vínculo entre las muertes de David y Michelle, y por lo tanto, debería ser declarado no culpable. La fiscalía, encabezada por el fiscal general adjunto John Heck, contraargumentó durante los alegatos finales. Heck argumentó que, a pesar de la naturaleza circunstancial del caso, la acumulación de diversas piezas de evidencia forma un caso convincente, e instó al jurado a considerar toda la evidencia al emitir su veredicto. A pesar de los argumentos de la defensa, David fue declarado culpable por segunda vez y condenado a 38 años de prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. ¿Alguna vez te has preguntado con qué frecuencia las personas se ven obligadas a hacer cosas terribles por amor? En la mayoría de los casos, sufren personas completamente inocentes que no tienen idea de que se han convertido en víctimas en tales historias. La historia comienza con la protagonista, una encantadora chica llamada Kendra Hatcher, quien, sin darse cuenta, se convierte en una víctima en un triángulo amoroso. ¿Cómo empezó todo? ¿Quién es Kendra Hatcher? Lo descubriremos hoy. Ocurrió desde septiembre de 2015. El miércoles, Kendra Hatcher, de 35 años, condujo hasta el garaje de un hogar en Gales Park 17. Vivía en una casa donde todos, incluida Kendra, se sentían completamente seguros, porque había un conserje de 24 horas de servicio. Y era un edificio de apartamentos animado y lujoso con una piscina de agua salada, un estudio de fitness y una cafetería gourmet en el vecindario de Uptown, en Dallas, Texas. Pero vamos a repasar todo en orden. Kendra Hatcher, de 35 años, una dentista pediátrica de Springfield, Illinois, nació el 3 de febrero de 1980. Ella venía de una buena familia que podía permitirse muchas cosas para ella, incluyendo una buena educación, una buena universidad y un trabajo. Creció en Pleasant Plains, Illinois, y asistió a la escuela de odontología antes de mudarse a Dallas por trabajo. Recientemente había conseguido un trabajo en Smile Zone. Parecía ser el lugar ideal para ella. Durante su tiempo libre, Kendra dirigía clases de estudio bíblico, y no cualquier estudio bíblico. Era una cristiana devota que quería usar sus habilidades dentales para beneficiar a los demás. Participó en programas de voluntariado como la construcción de iglesias en el extranjero y la provisión de atención dental gratuita a niños en Ecuador. La vida profesional y personal de Kendra eran ambas muy activas. El 24 de mayo de 2015, comenzó a salir con un médico llamado Ricky Paniagua. Ricky estaba terminando su residencia en dermatología en el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas. Kendra y Ricky se conocieron en la aplicación de citas Tinder y tuvieron su primera cita el 24 de mayo. Eran inseparables desde la primera cita.
Compartían valores similares y deseaban las mismas cosas en la vida. Aunque su relación solo había durado unos pocos meses, ya estaban hablando de la posibilidad de casarse. Desafortunadamente, Kendra no tenía idea de lo que le esperaba. Kendra entró al garaje para estacionar su coche después del trabajo una noche de septiembre. Llegó a las 7:42 p.m. Hacía esto todos los días, pero estaba ansiosa por el próximo fin de semana porque había planeado pasar el día del trabajo en México con Ricky. Pero Kendra no iba a poder ir. Unos minutos más tarde, entró en el estacionamiento. Dos hombres que caminaban cerca escucharon gritos y disparos. Después de que se escucharon los disparos, un Jeep Cherokee salió del garaje. Hashem Sayed, que vive en el complejo de apartamentos, escuchó los gritos y llamó al 911. La policía llegó y descubrió el cuerpo de Kendra en el garaje. Le habían disparado. Inicialmente se pensó que era un robo. El bolso caro de Kendra desapareció. Se encontraron fragmentos de bala y un cargador de pistola en el suelo cerca de su cuerpo. Sin embargo, después de una investigación y examen más detallados de la escena, la policía determinó que la forma del tiroteo no indicaba un robo. Más bien, se asemejaba a un tiroteo. Los residuos de disparo descubiertos indicaron que las manos de Kendra estaban levantadas y detrás de su cabeza en el momento del tiroteo. El punto de entrada estaba en la parte superior de su cabeza y la bala salió por la barbilla. Pero, ¿quién podría haber tenido la intención de matar a Kendra como resultado del tiroteo? Todos estaban en una profunda desesperación. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Nunca había estado en desacuerdo con nadie. Nadie tenía idea de lo que podría haber pasado. Había numerosas preguntas, pero aún no había respuestas. La policía comenzó su investigación. La policía recuperó imágenes de vigilancia de Gales Park 17. El video muestra un Jeep Grand Cherokee entrando al estacionamiento a las 7:15 p.m. A las 7:42 p.m., Kendra regresa a casa y entra en el mismo garaje. Las imágenes muestran a un hombre caminando hacia Kendra Scott Are y luego regresando al Jeep. La policía cree que este es el hombre que disparó a Kendra. El video mostró que había otra persona involucrada. La conductora del Jeep era una mujer y salió del estacionamiento tan pronto como el hombre regresó al Jeep. Pero no pudieron ser identificados. Así que la policía publicó imágenes del Jeep y su conductora a los medios y pidió la ayuda del público. La apelación funcionó. La policía fue contactada por un hombre llamado José Luis Ortiz, quien reclamó la propiedad del Jeep, pero no estaba involucrado en el tiroteo ni conduciendo en ese momento. José declaró que una mañana de septiembre, dos de sus amigas, Brenda Delgado y Crystal Cortés, se acercaron a él y le pidieron prestado su Jeep. Explicaron que Crystal tenía problemas con su coche, así que dejaron el coche en la casa de José para que él lo arreglara, y él les prestó su Jeep. Se suponía que le devolverían el Jeep esa misma noche después del trabajo. En su lugar, Brenda le pidió que la encontrara en Chili's esa noche, y él aceptó que Crystal no estaba en el restaurante ni tampoco su Jeep. José le dijo a la policía que estaba en el restaurante con Brenda cuando ocurrió el tiroteo. Más tarde esa noche, el Jeep fue devuelto a la residencia de José. José no esperaba que su Jeep fuera utilizado como vehículo de escape. Dijo que se dio cuenta cuando vio la dirección de la policía y reconoció su Jeep. Cuando le preguntó a Brenda al respecto, ella dijo que no era su Jeep, pero Crystal lo usó para conseguir sustancias peligrosas para alguien. Y algo salió mal. José le dijo a la policía que Brenda lo convenció de no decir nada porque era su Jeep y podría meterse en problemas con los policías, poniendo en peligro su ciudadanía. Le parece que ella estaba intentando manipularlo. Según José, Brenda ofreció pagar para que su Jeep fuera repintado de otro color. Después de hablar con Brenda, José llamó a la policía. Los policías se acercaron a Brenda y le preguntaron si conocía a Kendra. Brenda dijo que no tenía idea de quién era Kendra y que nunca la había visto. A las 7:42 p.m. del 2 de septiembre, la policía preguntó dónde estaba, y Brenda dijo que estaba en Chili's con José, mostrándoles los recibos de la cena. No obstante, la policía se dio cuenta de que Brenda estaba involucrada en el crimen. El primer sospechoso en el caso se presentó. Los policías le preguntaron sobre el Jeep de Jose. Brenda dijo que le dio el Jeep a Crystal. Cuando la policía interrogó a Crystal, otro sospechoso se presentó. Crystal resultó ser una madre soltera de 23 años. Le preguntaron si era la mujer en el video conduciendo el Jeep. Confirmó su identidad y explicó que un ladrón de coches armado la obligó a conducir hasta el estacionamiento esa noche. Ella declaró que su hijo, de 9 años, estaba con ella. Pero el video muestra que el niño no estaba en el coche. Cuando la policía le informó de esto, cambió su versión.
Ella afirmó que no hubo un robo de auto y que ella llevó al hombre al garaje voluntariamente, pero asumió que solo era para el robo. Ella insistió en que no sabía nada sobre el tiroteo. Los policías le preguntaron por qué había aceptado conducir hasta allí, a pesar de que sospechaba que era un robo, y ella admitió que Brenda se lo había pedido. Los policías le preguntaron qué quería Brenda de Kendra, lo que reveló nueva información. Kendra estaba saliendo con el exnovio de Brenda. Se trata de Ricky. Brenda y Ricky salieron juntos desde 2012 hasta principios de 2015. Cuando rompieron, él comenzó a salir con Kendra, lo que molestó a Brenda. Sin embargo, Ricky no era consciente de su infelicidad. En febrero de 2015, terminó la relación y comenzó a salir con otras mujeres. Cuando conoció a Kendra en mayo, se dio cuenta de que las cosas eran serias. Y como una cortesía, le envió un correo electrónico a Brenda informándole que estaba en una relación seria. No le dijo el nombre de Kendra, y Brenda parecía estar bien con eso, diciendo que esperaba mantener una buena relación con Ricky mientras continuaban los interrogatorios y se acumulaban las pruebas. Crystal buscó un acuerdo de culpabilidad y aceptó testificar a cambio de una sentencia menor. Le dijo a la policía que Brenda quería matar a Kendra y que el asesinato fue idea de ella. Crystal afirma que dentro de las 2 semanas posteriores a conocer a Brenda comenzaron a planear el asesinato de Kendra. Brenda no estaba simplemente molesta porque su relación con Ricky había terminado, según la policía. Estaba obsesionada con él y lo quería de vuelta desesperadamente. Le fingió a Ricky que estaba contenta con su amistad, pero su vida comenzó a desmoronarse. Estaba lista para tocar fondo, así que comenzó a faltar al trabajo. Brenda decidió dedicarle tiempo completo a recuperar a Ricky. Siguió a Kendra y Ricky en las redes sociales, hackeando el correo electrónico de Ricky y descubriendo sus planes y arreglos de viaje. Empezó a odiar a Kendra aún más. Creía que Kendra había tomado su lugar. En otras palabras, decidió deshacerse de Kendra Hatcher. Brenda le preguntó a Crystal si conocía a alguien que pudiera ayudar, y Crystal aceptó ayudar. Comenzaron a idear un plan para matar a Kendra. Se reunieron varias veces, idearon varios planes. Inicialmente, tenían la intención de inyectar a Kendra con una sustancia ilegal o un sedante antes de discutir dispararle. Brenda le preguntó a Crystal si podía encontrar a alguien para hacerlo o si conocía a alguien, ya que ella era de un barrio de bajos ingresos. Condujeron por el vecindario, preguntando a la gente si podían ayudar. Más tarde, conocieron a Christopher Love. Él aceptó ayudar y empezaron a hablar sobre diferentes maneras de matar a Kendra. Decidieron que dispararle sería la forma más efectiva de matarla porque sería rápido. Crystal le dijo a los policías que Brenda había acordado darle $500 con 0 centavos, y ella acordó darle a Christopher tanto el dinero como las sustancias ilegales. Crystal le dijo a la policía que decidieron matar a Kendra el 2 de septiembre porque sabían que ella y Ricky tenían planes para el fin de semana del día del trabajo y se irían de vacaciones a México el 3 de septiembre. Brenda sentía que deberían haberlo terminado antes. Brenda estaba al tanto de todos sus planes y actividades después de enterarse de que tenían la intención de mudarse a San Francisco a su regreso. Brenda le dijo a Crystal que, debido a que había descargado la cuenta de iPhone de Ricky en otro teléfono y la había usado para husmear, quería que el asesinato pareciera un robo fallido. Para determinar dónde cometer el asesinato, Brenda y Crystal decidieron seguir a Kendra para ver cómo se movía en un día típico. La siguieron al trabajo, se sentaron fuera de la tienda del Ejército de Salvación y usaron binoculares para observar sus movimientos mientras trabajaba. Brenda no se dio cuenta de que la obsesión de Ricky con su cabeza la había convertido en una persona aterradora. Y Crystal no desanimó a su amiga, sino que la ayudó a cambio de dinero. Después del trabajo, la siguieron y descubrieron la mejor manera de entrar al estacionamiento. Se dieron cuenta de que podían entrar fácilmente, aparcando primero en el lugar de visitantes y luego siguiendo a otro coche hasta el garaje. Siguieron el mismo procedimiento durante varios días para asegurarse de que nada cambiara. Estaban seguros de que sabían exactamente lo que Kendra haría desde el 1 de septiembre hasta el día anterior. Brenda, Crystal y Christopher hicieron una última revisión y ficharon. Tomaron guantes, jeringas, spray desinfectante y toallitas de la estación de trabajo de Kendra. El asesinato estaba planeado para ser cometido solo por Crystal y Christopher al día siguiente, el 2 de septiembre. Brenda y Crystal recogieron la Jeep de la casa de José temprano en la mañana antes de encontrarse con Christopher en Jack in the Box. Brenda fue dejada en la biblioteca de Carrollton, mientras que Crystal y Christopher fueron al complejo de apartamentos de Kendra solos. Esperaron al otro lado de la calle durante unos 30 minutos antes de conducir al lugar de trabajo de Kendra. Crystal se fue a recoger a su hijo y sobrino de la escuela y los dejó en casa de su abuela. Condujo de regreso al lugar de trabajo de Kendra
y la siguió cuando salió. La perdieron en el tráfico, pero regresaron primero, así que se metieron en el garaje y la esperaron allí. Cuando Kendra llegó, Christopher salió del coche. Llevaba guantes, se acercó a Kendra con un arma y le disparó cuando ella salió del coche. Crystal declaró que escuchó el disparo en lugar de verlo. Se fueron, y Crystal recogió a su hijo después de dejar a Christopher en casa. Más tarde se encontró con Brenda en la casa de José, donde devolvió su jeep. Según los términos del acuerdo, Crystal Maid sería la testigo estrella de la fiscalía. Había 2 juicios. Christopher y Brenda fueron acusados de asesinato capital y juzgados de manera independiente. Crystal recibió una sentencia de 35 años de prisión a cambio de su testimonio y su declaración de culpabilidad por cargos de asesinato. La policía descubrió una pistola en el compartimento lateral del coche de Christopher. La pistola había sido utilizada para disparar a Kendra. Debido a esto, Christopher estaba preparado para hablar. Les dijo a la policía que Brenda le había prometido pagarle con sustancias ilegales y dinero, y que ella lo había contratado para dispararle a Kendra. Christopher fue declarado culpable y condenado a muerte. Brenda había estado huyendo durante casi 7 meses antes de ser llevada a juicio. Incluso estaba en la lista de las 10 personas más buscadas por el FBI. Fue arrestada en abril de 2016, en Torreón, Coahuila, México. México aceptó extraditarla con la condición de que no enfrente la pena de muerte. Cuando fue extraditada de regreso a los Estados Unidos, fue acusada oficialmente de asesinato en primer grado. La familia de Brenda y Ricky inicialmente se negaron a creer que ella estuviera involucrada en el crimen. La reconocieron como una mujer cariñosa de buen carácter, con una buena familia y valores cristianos. Ricky le dijo a la policía que siguieron siendo amigos después de que su relación con ella terminó. Incluso le envió un mensaje de texto la noche en que Kendra fue disparada, informándole que ofrecía su ayuda en lo que pudiera. Brenda no se declaró culpable ni inocente, y su defensa afirmó que no estaba con Kendra en absoluto y tenía una coartada de recibos que demostraban que estaba en el restaurante y Chili's en el momento del crimen. Sin embargo, la fiscalía afirmó que Kendra fue asesinada como parte de un plan de asesinato a sueldo orquestado por Brenda. Brenda no tenía que estar presente durante el tiroteo para ser condenada por el crimen. Y aún podría ser declarada culpable porque planeó y organizó todo el evento, y contrató a Crystal y Christopher para cometer el asesinato. El motivo de Brenda para creer a Kendra muerta fue revelado en el tribunal. Ella la veía como un obstáculo para conseguir lo que deseaba. Quería volver con Ricky. Brenda se volvió cada vez más obsesionada con Kendra y Ricky en los meses previos a su muerte, según el tribunal. Varias personas que conocían a Brenda testificaron en la corte sobre su obsesión. El primo de Brenda, Moses Martínez, testificó que ella estaba deprimida después de terminar su relación con Ricky. Testificó que ella le prometió una recompensa si golpeaba a Kendra con un bate de béisbol. Se negó a hacerlo. La amiga de Brenda, Jennifer Escobar, testificó que Brenda estaba obsesionada con Ricky y se enojó cuando él terminó su relación. Ella testificó en la corte que Brenda leía todos sus correos electrónicos y rastreaba sus movimientos en su teléfono. Le dijo al jurado que Brenda tenía una copia de la llave de su casa y acceso a sus cuentas bancarias. Jennifer testificó que Brenda le pidió que eliminara a Kendra Hatcher. Le dijo al tribunal que Brenda quería que le diera una inyección letal o que la golpeara con un bate y la dejara en coma. Jennifer también confirmó ante el tribunal que Brenda le ofreció $2.00, un coche y sustancias ilegales si aceptaba hacerlo. Jennifer discutió la oferta con sus padres y luego la rechazó. La fiscalía cree que Brenda pidió ayuda a varias personas antes de encontrar a una que aceptara. Creen que usó cristales a su favor. Crystal era madre soltera y ganaba $11.00 por hora, y admiraba a Brenda, una mujer con su propio apartamento y dinero, y aspiraba a ser como ella. El tribunal se enteró de que le dio a Crystal $500.00, y la policía descubrió un recibo de retiro de cajero automático en sus pertenencias. También le había pagado a Christopher, quien recibió el dinero, así como $600.00 a $300.00 en sustancias ilegales. Brenda estaba en el restaurante Chili's la noche en que Kendra fue disparada y se fue de inmediato. Sin embargo, se mostró al jurado un video de una cámara de vigilancia instalada en la casa de vecino de José la noche del asesinato. También reveló que Brenda había ido a la casa de José después de salir de Chili's. Ella estaba allí con Crystal y cambiaron su jeep por un coche. Los datos del teléfono celular revelaron que ella estaba con Crystal y Christopher antes del asesinato, y Brenda y Crystal se comunicaron 99 veces entre el 22 de agosto y septiembre. Después de solo 30 minutos de deliberación, el jurado declaró a Brenda culpable,
Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Brenda fue encarcelada y no será liberada nuevamente. Como resultado, las vidas de 5 personas fueron destruidas. En primer lugar, Kendra, que no tenía idea de que Rick nunca lo superaría. Crystal, una madre soltera con un hijo de 9 años, y la obsesión de Brenda han tenido serias consecuencias. Desafortunadamente, una emoción fuerte como el amor puede tener consecuencias tan devastadoras. Son momentos como estos cuando necesitas pausar y dejarlo ir. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
Donna Ellen Brown nació el 10 de noviembre de 1963. En Florida. Donna era la mayor de 3 hermanas. Era atractiva, inteligente y exitosa en su trabajo como técnica de quirófano. Conoció al ingeniero nuclear Mark Winger y los dos se casaron en una ceremonia judía tradicional en 1989. Donna y Mark parecen ser la pareja perfecta. Eran exitosos y tenían una casa bonita en un buen vecindario. Sin embargo, no todas las historias terminan perfectamente desde el principio. El martes 29 de agosto de 1995 a las 4:27 p.m., Mark Winger llamó al 911 para informar que un hombre estaba haciendo daño a su esposa Mark, quien vivía en Springfield, Illinois. Su esposa de 31 años, Donna Winger, llamó al despachador para informar que él había disparado al hombre. Cuando llegaron los policías, Donna estaba en estado crítico después de ser golpeada en la cabeza con un martillo 7 veces. Un hombre de 27 años llamado Roger Harrington fue encontrado junto a Donna en estado crítico, habiendo recibido 2 disparos en la cabeza. Ambas víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital, donde Roger murió poco después de llegar y Darla murió unos minutos más tarde sin recuperar la conciencia. La policía aseguró la residencia y no encontró evidencia de entrada forzada. Mark, visiblemente angustiado, le dijo a la policía que disparó al hombre después de presenciar el ataque a su esposa. Mark describió cómo estaba en el sótano en la caminadora cuando escuchó ruidos en el piso de arriba, lo que lo llevó a investigar. Encontró a su bebé adoptivo, Bailey, en la cama del dormitorio principal, pero no había rastro de Donna. Cuando Mark escuchó más ruidos abajo, tomó su pistola de la mesita de noche del dormitorio y se dirigió hacia el comedor. Mark vio a un hombre en el pasillo empuñando un martillo y agrediendo a Donna. Mark disparó contra el hombre, y cuando éste intentó levantarse, disparó una segunda vez. La policía descubrió el martillo ensangrentado utilizado en el asalto, que pertenecía tanto a Donna como a Mark. La casa también contenía una pistola semiautomática de calibre 4.5, que Mark confirmó que era el arma utilizada. Cuando Mark preguntó sobre la identidad del hombre que había atacado a su esposa, la policía confirmó que era Roger. Mark entonces dijo: «Ese es el hombre que ha estado acosando a mi esposa esta semana». Según Mark, Donna había viajado a Florida para visitar a sus padres 6 días antes. Su madre la dejó en el aeropuerto y un conductor llamado Roger, contratado a través de una compañía de limusinas en St. Louis, Missouri, la llevó de regreso a Springfield. Según Mark, Donna, Roger hablaba excesivamente y era muy coquetón durante el viaje de 2 horas, expresando una preferencia por las mujeres mayores e invitándolas a fiestas íntimas. La conversación tomó un giro oscuro cuando reveló que escuchaba una voz perturbadora llamada Dom que le ordenaba hacer daño a otros. Mark llamó a la policía, diciendo que el tipo le daba miedo. Ella afirmó que él era extremadamente aterrador. Amenazó con matar a la gente, poner bombas en los coches y mutilarlos. Dom ha regresado a Springfield. Informó a su familia sobre el encuentro inquietante, expresando miedo e incomodidad como resultado de la conversación perturbadora y la conducción errática. Mark le dijo a la policía que, a pesar de regresar a casa de manera segura, la situación persistía. Donna recibió varias llamadas telefónicas extrañas, y basándose en el momento, sospechaba que Roger era el que llamaba. La policía encontró una nota en la casa que describía el inquietante viaje en coche de Donna. Mark también le dijo a la policía que informó del incidente al empleador de Roger, lo que resultó en la suspensión de Roger, lo que Mark creía que podría haber exacerbado la situación. La policía descubrió el coche de Rogers estacionado fuera de la casa del delantero, en dirección contraria. Descubrieron varias armas en el interior, incluyendo un cuchillo y una palanca de neumáticos. Las autoridades concluyeron que Mark actuó en defensa propia y decidieron no presentar cargos debido a las circunstancias traumáticas. El caso fue cerrado con el reconocimiento de que Mark ya había experimentado un sufrimiento significativo. Mark parecía profundamente afectado por los eventos. Mark y Donna se habían mudado a Springfield poco después de su boda, donde descubrieron la felicidad. Donna trabajaba como técnica de quirófano en el Memorial Medical Center, y Mark era ingeniero en el Departamento de Seguridad Nuclear de Illinois. A pesar de enfrentar desafíos como la angustia inicial de Donna al enterarse de que no podía concebir, sus vidas tomaron un giro positivo cuando un médico les informó sobre una adolescente dispuesta a dar a su bebé en adopción. El 1 de junio de 1995, Donna y Mark dieron la bienvenida a Bailey, su hija adoptiva, con alegría. Tras la trágica muerte de Donna, Bailey, ahora responsable del bebé, decidió quedarse en la misma casa para ayudar con el cuidado del niño. Contrató una niñera, Rebecca Simich. Rebecca inesperadamente quedó embarazada unos meses después de comenzar su trabajo y dio a luz a una hija llamada Anna. Mark y Rebecca se casaron poco más de un año después de que Donna muriera. Mark decidió vender la casa y cortar lazos con la familia de Donna.
La nueva familia, Mark, Rebecca Bailey y Ona, se mudaron a otra ciudad. Gradualmente ampliaron su familia añadiendo 2 hijos más, Maggie y Ben. La amiga cercana de Donne Schultz, le dijo a la policía en 1999 que tuvo una aventura con Mark mientras Donne aún estaba viva y que Mark hizo declaraciones preocupantes que ella recordaba. Donde Mark cree que sería más fácil para nosotros estar juntos si Dawn simplemente hubiera muerto. Todo lo que tendrías que hacer es entrar y encontrar el cuerpo. Donne también proporcionó información perturbadora que generó preocupaciones entre las autoridades. Cuando Mark se enteró de la inquietante experiencia de Donne durante el viaje en coche de regreso a Springfield, supuestamente le dijo que necesitaba al conductor en su casa. Esta revelación llevó a la policía a reabrir el caso de Donne. Sin embargo, se decepcionaron al descubrir que algunas pruebas habían desaparecido. Mark presentó una demanda civil contra Bart Transportation, buscando responsabilidad por la muerte de Diana como resultado de las acciones de Roger. El abogado de Roger solicitó acceso a las pruebas y archivos de la demanda civil porque trabajaba para Bart Transportation en el momento en que Diana murió. A pesar de esto, la policía pudo guardar algunos archivos y acceder a las fotos tomadas el día del incidente. Donna y Roger aparecen en el suelo antes de ser trasladados al hospital. Sin embargo, las posiciones de los cuerpos parecían contradecir el relato anterior de Mark, dado a la policía hace años. Mark le dijo a la policía que vio a Roger arrodillado junto a la cabeza de Donne, atacándola con un martillo, lo que lo llevó a abrir fuego. Mark afirmó que Roger cayó hacia atrás y al intentar levantarse, Mark le disparó de nuevo. Según la descripción de Mark, los pies de Roger deberían haber estado cerca de la cabeza de Donne, mirando en la dirección opuesta. Sin embargo, después de revisar las fotos tomadas por la policía a su llegada, parecía que Roger y Donne estaban ambos en el suelo, mirando en la misma dirección. Esta inconsistencia llevó a la policía, por primera vez, a sospechar que Mark estaba involucrado en el asesinato de su esposa. La pregunta de por qué Roger estaba en su casa ese día quedó sin respuesta. Simultáneamente, durante la demanda civil que involucraba a Mark, surgió una posible explicación. Bart Transportation contrató a un experto en manchas de sangre, quien concluyó que los patrones de las manchas de sangre indicaban la implicación de Mark en las muertes de Donna y Roger. A medida que la policía profundizaba en el caso, descubrieron más pruebas incriminatorias. Susan Collins, la compañera de cuarto de Rogers, informó a las fuerzas del orden que escuchó a Roger arreglar una reunión con alguien el día que fue asesinado. Además, se descubrió una nota escrita en un recibo de depósito bancario dentro del coche de Rogers, que contenía el nombre, la dirección y la hora de Mark. Susan informó a la policía que Roger había mencionado haber acordado reunirse con Mark para resolver los problemas planteados por las quejas de Mark sobre la conducción de Roger y la preocupante conversación que tuvo con Donne. Roger salió de la casa alrededor de las 3:30 p.m. y la nota indicaba una hora de reunión a las 4:30 p.m., lo cual correspondía a la creencia de la fiscalía de que Mark le había pedido que viniera a la casa a esa hora. El 23 de agosto de 2001, Mark fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato. La fiscalía afirmó que Mark era responsable de las muertes de Donne y Roger. Afirmaron que Mark quería sacar a Donne de su vida, pero no quería arriesgarse a perder la custodia de su hija adoptiva Bailey, por lo que evitó el divorcio. Mark supuestamente vio una oportunidad cuando se enteró de los problemas de Donne con Roger, viéndolo como una oportunidad ideal para eliminar a Donne e incriminar a un hombre inocente. La fiscalía propuso que Mark contactara a Roger, a quien nunca había conocido antes de ese día, y lo invitara a la casa. Cuando Roger llegó, Mark supuestamente lo llevó adentro y le disparó fatalmente. Esta narrativa fue respaldada por el hecho de que no hubo entrada forzada en la residencia. La fiscalía también afirmó que Donne, quien estaba en el dormitorio principal con Bailey cuando escuchó el disparo, bajó las escaleras y fue golpeada hasta morir con un martillo por Mark antes de marcar el 911. La fiscalía utilizó una nota encontrada en el coche de Roger, que contenía el nombre y la dirección de Mark, para demostrar que Mark había atraído a Roger a la casa. El jurado descubrió que, a pesar de tener armas en su coche, Roger no las llevó a la casa y en su lugar usó el martillo de Donne para atacar. Esto planteó preguntas sobre las intenciones de Roger, asumiendo que había ido allí con la intención de agredir a Donne. El tribunal también fue informado de las inconsistencias entre la ubicación que Mark afirmó que Roger ocupaba cuando le disparó y las fotos tomadas el mismo día, las cuales contradicen el relato de Mark. El testimonio de DNS fue crucial para arrojar luz sobre las supuestas declaraciones de Mark, expresando un deseo de muerte hacia Donne.
El tribunal se enteró de que el 25 de agosto de 1995, 4 días antes de los asesinatos, Mark preguntó a su compañera de trabajo Candice Bolden sobre el destino de su hija adoptiva si Donnell moría. Más tarde ese día, Mark se quejó con Ray Duffy, el presidente de la empresa de transporte donde trabajaba Roger, sobre el viaje de Donnell. Mark llamó unos días después, pidiendo el nombre completo del conductor y expresando su deseo de hablar directamente con él sobre la situación. Durante el juicio, el tribunal fue informado de las graves lesiones de Donnell y Roger. Cuando los policías llegaron a la casa, encontraron a Donnell boca abajo en el suelo, con Roger boca arriba. Donna murió por trauma cerebral causado por múltiples lesiones contundentes en la cabeza, consistentes con golpes de martillo. Roger murió por trauma cerebral causado por heridas de bala en la parte superior izquierda de su cabeza y encima de su ceja izquierda, así como contusiones en su pecho por golpes de martillo. La defensa argumentó que las decisiones erráticas de Roger ese día, como su elección de arma y su estacionamiento inusual, demostraban inestabilidad mental. Su comportamiento durante el viaje en coche con Donnell respaldó la afirmación que hicieron. En cuanto a la posición de los cuerpos en las fotos, la defensa argumentó que aunque Donnell y Roger estaban en estado crítico cuando llegaron los paramédicos, no estaban muertos y pueden haberse movido en un intento de salvar sus vidas. Sin embargo, los paramédicos negaron haberlos movido antes de que se tomaran las fotografías, y Mark no testificó en el juicio. En cuanto al testimonio de DNC, la defensa afirmó que estaba motivada por sentimientos personales de rechazo. Aunque Mark admitió haber tenido una aventura con Donna, se casó con la niñera que contrató poco después de la muerte de Donna. La defensa alegó que Donna albergaba resentimiento por no haber sido elegida por Mark para casarse. A pesar de los argumentos de la defensa, el jurado condenó a Mark por 2 cargos de asesinato en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras aún cumplía condena por sus condenas por asesinato en primer grado, Mark se involucró en un complot fallido de asesinato a sueldo en 2005. Supuestamente intentó orquestar ataques contra Diane por testificar en su contra, así como contra Jeffrey Gilman, un amigo de la infancia, por no pagar su fianza de $1 millón con 0 centavos. Los investigadores descubrieron 19 páginas escritas a mano que detallaban los deseos de Mark hacia Donna. Supuestamente quería que la secuestraran y la obligaran a escribir una declaración relatando su testimonio, afirmando la inocencia de Mark, antes de tramar su muerte. Mark afirmó en el tribunal que estas notas eran simplemente una fantasía que nunca tuvo la intención de llevar a cabo. A pesar de la afirmación de Mark, fue declarado culpable de solicitar un asesinato y condenado a 35 años adicionales de prisión. La madre de Donnell, Sarah Jane, y su padrastro, Ira Dresche, respondieron con firmeza a las pruebas contra Mark, enfatizando la brutalidad del asesinato de Donnell. Lo que hace difícil de entender es cómo asesinó a Donna de una manera tan viciosa y violenta. A lo largo de los procedimientos legales, Mark ha mantenido su inocencia. Donna, quien testificó en su contra, recibió inmunidad y no enfrentó cargos como resultado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Michelle Despain estaba en el trabajo el miércoles 24 de agosto de 2011. Sin embargo, informó a sus colegas que se iría por la tarde para atender algunas cuentas en casa. Michelle vivía en Jonesboro, Arkansas, con su esposo de 34 años, Mark Despain. Estuvieron casados durante 15 años y tenían 2 hijos pequeños. Michelle también tenía una hija adolescente de una relación anterior, a quien Mark amaba y ayudaba a criar a pesar de su actual estilo de vida acomodado. Sus comienzos fueron humildes. Cuando se conocieron por primera vez a los 18 y 19 años, los padres de Mark, Tiana y Jack Despain les ayudaron proporcionándoles un remolque para vivir, mientras Mark trabajaba para la empresa inmobiliaria familiar. Después de unos años, Mark inició su propio negocio como inversor de propiedades y tasador inmobiliario, lo que le llevó a un éxito y riqueza significativos. Este éxito les permitió pasar de su tráiler original a una lujosa casa con piscina. Mark y Michelle trabajaron duro para darle a sus hijos todo lo que querían, incluyendo vacaciones anuales a Jamaica y Cancún. Michelle se encargaba de la contabilidad de la empresa de Mark y también trabajaba en un banco local. El 24 de agosto, después de terminar su trabajo en el banco alrededor de las 3 p.m., Michelle regresó a casa y encontró la puerta trasera sin llave. Para su consternación, toda la casa había sido completamente saqueada. Los cajones estaban abiertos, las pertenencias esparcidas por el suelo y había cristales rotos por todas partes. El caos se había extendido hasta la bañera,
donde la ropa había sido lanzada de manera desordenada, y el dormitorio, donde una caja de joyas había sido abierta. Mientras Michelle se movía por el caos, hizo un descubrimiento desgarrador. El cuerpo sin vida de Mark yacía en el suelo de la cocina, resultado de un disparo fatal. Michelle salió corriendo, abrumada por el miedo, e inmediatamente llamó al 911, expresando su preocupación por su propia seguridad. Cuando llegó la policía, asumieron que estaban tratando con un intento de robo fallido. Sin embargo, una investigación más exhaustiva planteó preocupaciones sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Después de inspeccionar los objetos dejados atrás, la policía comenzó a dudar de la narrativa tradicional del robo, observando que muchos objetos de valor permanecieron intactos en la casa. Las circunstancias peculiares que rodeaban la muerte de Mark aumentaron sus sospechas. Sus heridas mortales incluían una herida de bala en el lado izquierdo del pecho y otra en la cabeza, ambas infligidas a quemarropa. La policía creía que el incidente fue un ataque premeditado. Según su teoría, Mark regresó a casa ese día, entró a la cocina, colocó un recipiente de helado en la encimera y fue disparado 2 veces por alguien que se acercaba por detrás. Esto llevó a los investigadores a creer que el agresor ya había entrado en la casa cuando Mark llegó. La creencia general era que la intención del intruso no era robar, sino más bien un asesinato dirigido a Mark. La pregunta desconcertante seguía en pie: ¿por qué alguien querría matarlo? Durante su investigación, la policía entrevistó a todos los vecinos de la calle y descubrió que un hombre afroamericano desconocido había sido visto en la zona el día del incidente. También hubo informes de un coche Mercedes azul circulando por el vecindario. Como parte de su investigación, la policía buscó averiguar si Mark tenía algún adversario conocido. Algunos lo describieron como un hombre decidido y ambicioso, conocido por su falta de escrúpulos. Cuando la policía reconstruyó los movimientos de Mark, se encontraron con un rompecabezas significativo. No se esperaba que Mark estuviera en casa a esa hora en ese día. Esto planteó una pregunta crítica. ¿Cómo podría alguien con malas intenciones haber predicho que Mark estaría en casa precisamente a esa hora? La discrepancia entre la inesperada presencia de Mark en casa y la aparente premeditación del ataque complicó la investigación. En ese fatídico día, Michelle informó a la policía que había almorzado con Mark en un restaurante cercano a su lugar de trabajo. Regresó a la oficina a la 1:30 p.m., salió nuevamente después de las 2:30 p.m. para recoger las facturas y luego descubrió la inquietante escena en casa. Cuando llegó, notó la falta de luces y mientras caminaba por la casa, descubrió una marca en un charco de sangre. En un ataque de terror, le sacudió la pierna, llamó su nombre y salió corriendo de la casa para llamar al 911. Temiendo la presencia de un intruso y sin poder obtener ayuda de un vecino, contactó a su madre, Kathy. Cuando Kathy llegó, Michelle estaba esperando fuera de su propia casa. Durante la investigación policial sobre posibles motivos, Michelle identificó al propio padre de Mark, Jack, como alguien que podría albergar resentimientos hacia él. Mark había trabajado anteriormente con sus padres, Jack y Tanner, pero un desacuerdo lo llevó a iniciar su propio negocio. La ruptura comenzó cuando Mark solicitó una mayor parte de las ganancias, a lo que Jack se opuso. Michelle le dijo a la policía que Jack tenía un comportamiento frío y que había habido un incidente previo entre Jack y su hija de 13 años. El padre de Michelle, Carl Kelly, quien trabajaba como recaudador de rentas para la empresa de Mark, también expresó sospechas, afirmando haber recibido amenazas de Jack en el pasado. Cuando la policía interrogó a Jack y Tan, admitieron su distanciamiento, pero afirmaron que la disputa por el dinero fue causada por el deseo de Michelle de tener más. Jack sugirió que la policía investigara las actividades de Michelle el día en que murió su hijo, insinuando su posible implicación. Según Jack, Mark regresó a casa ese día para recoger un arco de caza, y Michelle habría sido la única que estaba al tanto de su presencia. Jack le dio a la policía información sobre el incidente que Michelle mencionó involucrando a su hija, así como fotos explícitas de su teléfono. Inicialmente acusado de tomar las fotografías. La relación de Jack con Tana se volvió tensa, lo que resultó en una breve separación. Sin embargo, una investigación más profunda reveló una historia diferente. Jack le dijo a la policía que la hija de Michelle había tenido una conversación para adultos con su novio, y él descubrió las fotos comprometedoras en su teléfono. Para evitar enfrentar las consecuencias de sus padres, ella afirmó falsamente que Jack había tomado las fotos, lo que llevó a acusaciones de abuso infantil en su contra. Aunque no se presentaron cargos, las falsas acusaciones causaron un gran sufrimiento a Jack Tanner, quien se reconcilió con Jack después de conocer todas las circunstancias del caso. Después de verificar la coartada de Jack, la policía lo exoneró de asesinar a su hijo. Jack ya no está bajo sospecha.
A pesar de la aparente satisfacción de Michelle y Mark, la investigación se expandió. La pregunta persistía. Si Michelle estaba involucrada, como sugirió Jack, ¿cuál era su motivación para quererlo muerto? La policía descubrió rápidamente que Michelle estaba lejos de ser la viuda afligida que habían asumido. Michelle tuvo una aventura con un colega mucho más joven, un hombre de 24 años, a quien ella mantenía económicamente, pagando su alquiler, comestibles y otros gastos, antes de que Mark muriera. Cuando la policía la interrogó, Michelle afirmó que Mark no estaba al tanto de la aventura, y cuando le preguntaron si Mark alguna vez había solicitado el divorcio, ella negó cualquier discusión. Michelle, sin embargo, confirmó que Mark había expresado preocupaciones sobre el futuro de su relación después de que los hijos se hubieran ido. Otra revelación surgió mientras la policía investigaba la situación financiera de la pareja. Mark y Michelle tenían una cantidad significativa de deudas, y había acusaciones de que Michelle desvió fondos de la cuenta del negocio. Además, Michelle tenía derecho a $1 millón de dos pólizas de seguro de vida en caso de la muerte de Mark. A pesar de sus sospechas, la policía no tenía pruebas concretas contra Michelle, ni contra ningún otro posible sospechoso. El coartada de Michelle fue confirmada por las grabaciones de vigilancia del banco donde trabajaba, que la mostraban con su padre, Carl, en el momento en que Mark fue asesinado. La investigación dio un giro cuando la policía recibió una pista anónima. El informante reveló que Terence Barker se había jactado de haber asesinado a Mark. Esta nueva pista representó un desarrollo significativo en el caso, lo que llevó a la policía a investigar la posible implicación de Terence Barker en la muerte de Mark. Terence Barker inicialmente negó cualquier implicación en la muerte de Mark mientras era interrogado por la policía en la comisaría. Sin embargo, las pruebas en su contra eran convincentes. Según los informes de testigos y los registros de las torres de telefonía celular, él estaba cerca de la casa de Mark y fue visto conduciendo un Mercedes azul poco antes del tiroteo fatal. Cuando se le confrontó con esta evidencia, Terence finalmente confesó ser el autor del crimen, revelando que había acordado dispararle a Mark a cambio de un pago prometido de entre $7,000.00 y $10,000.00. Aunque aún no había recibido ningún dinero, una investigación posterior llevó a la policía a Johnny Hubbard, el conductor del Mercedes azul. Ahora surgió la pregunta: ¿por qué alguien querría que Mark estuviera muerto? Los detalles intrincados de la investigación comenzaron a surgir cuando Johnny Hubbard, quien era conocido por tener a Mark como inquilino, informó a la policía que el padre de Michelle, Cal Kelly, se había acercado a él para orquestar el asesinato de Mark. La participación de Terence Barker surgió cuando Johnny sugirió una forma de ganar algo de dinero, lo que los llevó a reunirse con Carl en el estacionamiento de una iglesia para discutir la idea. Terence aceptó llevar a cabo el tiroteo, afirmando no tener conocimiento previo de Mark y nunca haberlo visto antes. Terence afirma que Carl le dio el arma utilizada en el asesinato, le mostró su casa y le dijo dónde esperar. Sin embargo, Terence afirmó que Michelle también estaba involucrada en el complot. Informó a la policía que Michelle estaba dando instrucciones a su padre a través de mensajes de texto. Un mensaje enviado el día del asesinato a las 20 a.m. debe ser hoy. No puedo seguir así todas las mañanas. Carl respondió: «Está bien, ¿puedes hacer que coma el almuerzo?». Con esta información, la policía pudo comenzar a armar el rompecabezas. Hipotetizaron que Michelle organizó la reunión de almuerzo con Mark, dando a Carl la oportunidad de llevar a Terence dentro de la casa. Los mensajes de texto de Michelle indicaron que estaba al tanto del plan y que el asesinato tenía que ocurrir ese día. La policía cree que Michelle fingió estar sorprendida cuando descubrió el cuerpo de Mark. A pesar de saber lo que le esperaba en casa, no hizo ningún intento de ayudar a Mark cuando lo descubrió gravemente herido en la cocina. Ella estaba al tanto de su muerte antes de regresar a casa. Los registros telefónicos mostraron que Michelle y Carl intercambiaron numerosos mensajes de texto el día del asesinato, la mayoría de los cuales fueron eliminados rápidamente. Además, los registros muestran que Mark inicialmente rechazó la invitación de Michelle para almorzar, pero ella persistió e insistió en ir a tomar helado después. Michelle envió mensajes de texto a su padre constantemente durante su salida para comer helado. Michelle inicialmente negó cualquier participación, pero luego cambió su historia para afirmar que solo se enteró de la implicación de su padre después de que Mark murió. Terence Barker se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años.
De manera similar, Carl Kelly se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años. John Newbert se declaró culpable de obstrucción de la aprehensión y revocación de la libertad condicional por un cargo anterior de sustancias prohibidas, recibiendo una sentencia de 18 años de prisión más 20 años adicionales por violar la libertad condicional en una condena anterior por sustancias prohibidas. Michelle Despain se declaró culpable de un cargo reducido de obstrucción a la aprehensión y recibió una sentencia de 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. En un acuerdo negociado, se declaró culpable de 3 cargos de obstrucción de la investigación y el enjuiciamiento de asesinato capital, evitando un cargo de asesinato capital. Como parte del acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar, temiendo un veredicto de no culpable. Si Michelle fuera a juicio por el asesinato de Mark, los padres de Mark aceptarían el trato para asegurarse de que ella cumpla algo de tiempo en prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.